La Sagrada Escritura nos desvela una serie de eventos trascendentales que en las últimas centurias han actuado como advertencias inequívocas del Altísimo a la humanidad. Estos presagios revelan que la segunda venida de Cristo está inminente y que los más portentosos juicios que la tierra haya conocido están a punto de desencadenarse. Alabado sea el Todopoderoso, cuyo amor incondicional nos envuelve. La primera de estas grandes y solemnes señales divinas emergió en la década de los 40, en un periodo marcado por la trágica espiral de la conflagración mundial. ¿Qué sucesos singulares tuvieron lugar durante aquellos años decisivos? Escuchemos atentamente las palabras proféticas del Señor Jesucristo, tal como se registran en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 26. Él predijo: y los hombres desfallecerán de pavor a causa de la expectación de lo que ha de sobrevenir al orbe, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. A continuación añadió: y entonces contemplarán al Hijo del Hombre descendiendo sobre una nube, investido de gran poder y gloria majestuosa. Gloria a Dios. Nótese cómo describe su glorioso retorno. Un descenso majestuoso sobre las nubes hacia nuestro planeta. Mas ¿cuándo exactamente nos encontraríamos inmersos en esos días postreros? El Mesías reveló que con anterioridad a su retorno, las potencias de los cielos serían conmovidas. Para cualquier observador del firmamento, semejante predicción parecería inconcebible. Los cielos se manifiestan tan serenos, tan imperturbables en su vasta quietud al advenimiento del siglo XX. Este fenómeno aún no se había manifestado. Transcurrió la Primera Guerra Mundial sin que tal sacudida aconteciera. Incluso al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el firmamento permanecía inalterado. Pero cuando el conflicto global alcanzó su cenit y la persistencia del ejército japonés en sus bastiones insulares parecía inquebrantable, un acontecimiento sin precedentes se precipitó. Una aeronave estadounidense liberó una solitaria bomba sobre la urbe de Hiroshima. El artefacto detonó a varios kilómetros de altitud sobre la ciudad. El espacio y las esferas celestiales fueron estremecidos de una manera tan inconcebible que la ciudad a kilómetros de distancia se volatilizó, convertida en una nube de humo. Glorifique su nombre si puede. Casi 100.000 almas perecieron sin siquiera comprender la magnitud del cataclismo que las alcanzó. Trágicamente, aquellos que se hallaban en estado de perdición espiritual se encaminaron a la condenación eterna, mientras que los salvos, por el contrario, obtuvieron una victoria suprema gracias a aquella explosión nuclear atómica, pues fueron arrebatados a la presencia del Señor en la gloria celestial. ¡Alábelo! Porque Él vive. Aquella fue la primera detonación nuclear que la humanidad pudo presenciar en este plano terrenal. El cosmos fue conmovido de una manera que los seres humanos jamás hubieran anticipado. Y en esta cadena de eventos se halla un detalle de profunda relevancia. Al escudriñar la Escritura donde se menciona las potencias de los cielos serán conmovidas, la palabra original griega para cielos es ouranos, que literal y sorprendentemente se relaciona con uranio. Es decir, el elemento que desencadenó la potencia de la bomba atómica fue precisamente el uranio. En esencia, la divina providencia anunciaba de forma literal que del uranio surgiría el poder capaz de estremecer la atmósfera, proclamando así la inminente llegada de Cristo. Bendito sea el Altísimo. El fin se aproxima y las más grandes retribuciones nunca antes vistas están a punto de impactar a las naciones. Alabado sea Dios, estamos en la era decisiva. Todo aquel que nos escucha y aún no ha aceptado a Cristo como su Redentor, preste suma atención. Este es el tiempo propicio para acatar las Santas Escrituras. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, nos exhorta diciendo: deje el impío su sendero y el hombre inicuo sus maquinaciones, y vuélvase al Todopoderoso, quien tendrá de él clemencia y lo perdonará abundantemente. Que su nombre sea glorificado. Sin embargo, cuando la palabra nos insta a convertirse al Señor, y dado que nos encontramos en la dispensación de la gracia en el nuevo pacto, y precisamente en las postrimerías de esta era, es imperativo recordar
una verdad fundamental revelada en 1 Juan capítulo 5 versículo 11, que Dios en su infinita generosidad nos ha obsequiado la vida sempiterna. ¡Qué dádiva tan maravillosa! Pero esta existencia inmortal reside intrínsecamente en el Hijo. Quien posee al Hijo posee la vida, mas quien no posee al Hijo jamás contemplará la vida eterna. Alabado sea el nombre del Todopoderoso. Ello implica que Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, cuyo nombre sea bendito, el mismo Dios que en el Antiguo Testamento era adorado por los descendientes de Israel y a quien aún hoy rinden culto, ha transferido ahora toda su autoridad y soberanía a Jesucristo, su unigénito. La dispensación de la ley ha culminado y hemos ingresado en la era de la gracia. El propósito final de la ley es Cristo Jesús, para todo aquel que en Él deposita su fe. Esto no significa que la ley haya sido abolida, sino que se cumple plenamente en nosotros, aquellos que andamos conforme al Espíritu Santo y no según los dictados de la carne. Sonría si puede. El descanso sabático se materializa en nosotros. Todo precepto se cumple en nuestra vida. Vivimos en un perpetuo estado de reposo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hallando la paz en aquel que posee el descanso eterno y perfecto. Gloria sea al Altísimo. Bendito su nombre. La Biblia nos revela una promesa aún más sublime para aquellos que abrazan a Cristo de corazón. El Salmo 125, versículo 1 declara: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se tambalea, sino que perdura por siempre. Gloria sea a Dios. Pero es crucial entender que confiar en Jehová implica necesariamente aceptar a Cristo. Porque Jehová Dios, nuestro Padre, ha establecido a Cristo como el único Redentor. Y no existe otro Salvador. Escúchelo bien. Un único Salvador. Uno solo sin parangón. Un libertador singular. No hay dos ni tres. Alabado sea Dios. Solamente Cristo salva. Bendito sea su glorioso nombre. Esta noche propicia, querido amigo o amiga, es la ocasión idónea para que usted actúe conforme a la palabra, para que se aferre a este Cristo maravilloso y comience a vivir la vida victoriosa y abundante que Él prometió a quienes creen en su nombre. ¿Cuántos de ustedes sienten la presencia de ese Cristo en su ser? Levanten sus manos y declaren: yo soy tuyo, Jesús. Verdaderamente soy tuyo. Bendito sea tu nombre. Gracias, oh poderoso Jesús. Para seguir explorando estas profundas verdades y ser parte de una comunidad que busca la luz, les invitamos cordialmente a suscribirse al canal La Voz de Gille Ávila, donde cada revelación es un faro de esperanza. Los cielos fueron conmovidos una vez más cuando una segunda bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki, en Japón. Este nuevo impacto sacudió los firmamentos y pulverizó la urbe, cobrando la vida de una innumerable multitud de personas. No obstante, el evento más trascendente no fue el cese de la guerra, sino el hecho de que el Altísimo emitía una contundente señal de alerta. Los cielos habían sido estremecidos, marcando así el inicio de los días en que la humanidad presenciaría al Hijo del Hombre descendiendo desde lo alto sobre una nube con el propósito de establecer su reino de paz en la tierra. ¿Cuántos de ustedes anhelan la llegada de ese Cristo? Nos hallamos sin duda en los tiempos de su glorioso retorno. Por lo tanto, esta es la era de la metanoia, de volverse a Cristo Jesús, para que nuestros pecados sean borrados de su libro y en el día de su advenimiento vivamos en victoria por toda la eternidad. Gloria sea a Dios. Posteriormente, en la década de los 50, emergieron dos advertencias adicionales y de gran solemnidad, confirmando nuestra cercanía a los días postreros. ¿Cuáles fueron estas dos nuevas señales? Escuchemos, en primer lugar, las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 21. El Mesías afirmó: porque entonces sobrevendrá una tribulación tan inmensa como nunca antes se ha visto desde el inicio del mundo hasta ahora, ni se verá jamás. Si no se acortasen aquellos días, ninguna vida sobreviviría. Mediten la magnitud de esta afirmación. Cuando él alude a ninguna carne o ninguna vida, se refiere a la totalidad de la existencia terrenal. Esto significa que nadie quedaría con vida en este plano si el Señor no interviniera para cortar aquellos días de horror. Actualmente la población mundial supera los 5.000 millones de almas. ¿Cómo es posible que la existencia de tal cantidad de personas se vea amenazada? Si el Señor lo ha dicho, Él conoce la veracidad de su afirmación.
Si el Todopoderoso proclama algo, aunque parezca incomprensible, increíble o imposible de acontecer, créalo firmemente, porque el cielo y la tierra perecerán, pero sus palabras permanecerán inalterables y eternas. Gloria a Dios. Los hombres y sus religiones pueden errar, el mundo entero puede equivocarse, mas el Cristo en quien hemos depositado nuestra fe jamás se equivoca. Él fue explícito al declarar que si no se acortaran los días de la gran tribulación venidera, ni siquiera las criaturas más diminutas, como las hormigas, escaparían. Sonría si puede. Alabado sea Dios. Qué catástrofe tan inimaginable está por venir. Al iniciar la década de los 50, apenas los años avanzaban, Rusia hizo un descubrimiento impactante: la bomba de hidrógeno. El artefacto atómico que devastó Nagasaki y Hiroshima palidece en comparación, pareciendo un mero juguete infantil frente a la potencia destructora de la bomba termonuclear. Y la bomba de hidrógeno, a su vez, es insignificante si se la compara con el armamento nuclear moderno que poseen las naciones hoy día. La alegría y el sosiego se desvanecieron en el corazón de muchos. ¿Qué le sucedió? Sonría que el Todopoderoso le ama. Al descubrir la bomba de hidrógeno y probarla en las alturas celestiales, Estados Unidos replicó el hallazgo en pocos días. Actualmente, tanto Estados Unidos como Rusia, junto con otras grandes potencias europeas como Francia, Alemania e Inglaterra, poseen este arsenal. Incluso Israel, esa nación diminuta, que al buscarla en un mapa mundi parece una microscópica mancha que requiere una lupa para ser discernida en el epicentro del planeta, se dice que es la séptima potencia nuclear del orbe. Música celestial. Ese es el pueblo del Altísimo. Alábelo. El Señor le ama, y las Sagradas Escrituras afirman que aquellos que bendicen a esta nación serán bendecidos, y los que oran por la paz de Jerusalén prosperarán. Aplauso. Cuando la contienda del Golfo Pérsico alcanzó su apogeo y el entonces líder Saddam Hussein lanzó varios proyectiles contra Israel, yo declaré: ya se ha condenado el pobre. Alábelo. El Señor le ama. Lo proclamé en mi programa radial. Hussein ha sellado su sentencia. Será avergonzado y derrotado en breve. Y en efecto fue humillado y vencido. Quien posee sabiduría clama por Israel. Quien es perspicaz llora por Israel. Quien tiene discernimiento ora por Jerusalén, porque es el pueblo del Dios viviente, depositario de promesas divinas que el Señor establecerá perpetuamente con ellos. Alábelo, porque Él vive. Pero preste atención a esto: existe alguien que tiene promesas aún más gloriosas que Israel. Hay un ente de mayor trascendencia que Israel. Existe la esposa de Jesucristo, y esa es la iglesia. La iglesia del Señor, inmaculada, sin mácula ni arruga. Gloria al poderoso Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando la potencia septentrional probó el artefacto de hidrógeno en los cielos, se vio forzada a suspender las pruebas nucleares debido a la contaminación radiactiva que afectaba las fuentes de agua y los productos alimenticios. Las naciones del mundo entero elevaron su protesta y las pruebas debieron ser interrumpidas. Sin embargo, esto es un preludio de lo que se avecina, una conflagración mundial que nadie podrá detener. Caerá un poderío nuclear nunca antes visto, y la lluvia radiactiva corromperá el agua y los alimentos, materializando así lo que Cristo predijo: si no se acortasen aquellos días, ninguna vida sobreviviría. Si estos mensajes resuenan en su espíritu y anhelan una comprensión más clara de los designios divinos, no olviden unirse a la creciente familia de la voz de Gille Ávila. Su suscripción es un paso hacia un despertar espiritual continuo. Los científicos contemporáneos advierten que un conflicto nuclear a escala global resultaría en un suicidio planetario. Entonces, ¿por qué habría de ocurrir una guerra mundial si ellos mismos reconocen que es una aniquilación masiva? Esto es comparable a aquellos que, sabiendo que el suicidio conduce a la condenación, aún así lo cometen, porque existe un tentador, una entidad con un poder de persuasión tan funesto que engaña a la humanidad. Dios instruyó a Adán y Eva que si consumían del fruto prohibido, ciertamente morirían. Sin embargo, el seductor les susurró: no moriréis en absoluto. Y ellos dieron crédito a la voz del engañador. Alábelo. El Señor le ama. Y en el instante en que desobedecieron,
La muerte espiritual se manifestó en ellos. Pero usted, que se encuentra aquí esta noche, sumido en el pecado, espiritualmente inerte, no se irrite, pues yo le profeso amor. Usted ha sido traído aquí por designio divino para ser salvado, para ser resucitado, porque el Todopoderoso lo ama. Dios le ama a usted. Le salvará en esta velada, le salvará para que usted halle la verdadera vida, porque en Cristo reside la plenitud de la existencia. Gloria al poderoso Jesús. Bendito sea su nombre. El descubrimiento del artefacto de hidrógeno y sus subsiguientes pruebas nucleares continuaron estremeciendo los cielos, tal como el Mesías había predicho, anunciando a la humanidad que el instrumento para su propia destrucción se hallaba en manos de la ciencia. A la bomba de hidrógeno la denominaron la bomba infernal. Resulta que alguien le inspiró certeramente el nombre, porque cuando esos artefactos nucleares caigan, enviarán a incontables miles de personas a la perdición eterna. Mas alabado sea Dios, las puertas de la condenación no prevalecerán contra aquellos que hemos sido purificados con la sangre redentora. Alabado sea el Todopoderoso. Los accesos a la condenación no pueden prevalecer contra los que pertenecen a Cristo Jesús, porque los seguidores de Cristo Jesús poseemos el Espíritu Santo y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Alabado sea el Altísimo. Por esta razón, todo aquel que esta noche ha aceptado a Cristo, usted que es inteligente, pues fue creado a imagen y semejanza de Dios. El necio es aquel que se rebela contra su hacedor. Alábelo, el Señor le ama. Pero usted, que es un ser inteligente, creado para ser parte de la familia divina, no fue concebido para la condenación, ni para el lago de fuego, ni para el juicio eterno. Usted fue diseñado para ser hijo de Dios por la eternidad. Aférrese a Cristo en esta noche, porque la verdadera vida se halla en Él. Dios nos ha otorgado la vida eterna. ¡Qué don inigualable! Pero esa vida reside en Jesús, su amado Hijo. Quien posee al Hijo, posee la vida. Quien no posee al Hijo, carece de la vida eterna. Usted puede adherirse a cuantas doctrinas o credos desee, tener una religión, 10 o 12, y aún así permanecerá en su extravío y pecado. Ninguna religión tiene el poder de erradicar el pecado. Solamente la sangre inmaculada de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos purifica de toda iniquidad. Gloria sea a Dios, bendito sea el Señor Jesús. En esa misma década de los 50 surgió otra advertencia de gran trascendencia, además del desarrollo del artefacto de hidrógeno. En Ezequiel capítulo 38, versículo 14, el Todopoderoso le habló al profeta y le instruyó: profetiza, oh hijo de hombre, y di: así ha dicho Jehová el Señor a Gog. Fíjese bien a quién se dirige la profecía. A alguien llamado Gog. G-O-G, 3 letras. Profetiza, oh hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, cuando mis hijos de Israel habiten seguro, tú lo sabrás. Entonces vendrás de las regiones más remotas del norte, con un ejército imponente, y ascenderás contra Israel como una nube que cubre la faz de la tierra. Y esto acontecerá en los días postreros, dice el Señor. Mediten el significado de esto. ¿Quién es Gog? La palabra Gog significa jefe y también oso. Y la Escritura indica que vendrá del septentrión para invadir la tierra de Israel. Si usted consulta un mapa mundi, al norte de Israel se encuentra la Unión Soviética, hoy Rusia, y la palabra Gog, en su acepción de oso, coincide con el emblema nacional de Rusia, que es un oso. Que Dios me asista para que no se me escape nada de esta revelación. Alábelo. El Señor le ama, y usted puede estar seguro de que a pesar de todas las aparentes alianzas de amistad con otras naciones, todo eso es una mera falacia. Desestime tales narrativas de fraternidad y unidad. Las naciones tienen sus propias intrigas y planes ocultos, y nosotros los proclamamos aquí ahora. Alábelo. El Señor le ama, porque el Altísimo desvela a todos los hombres, pone cada plan escondido de las naciones, pues Él lo conoce todo. Invadirán Israel y nada podrá impedirlo. La invasión es ineludible. Este es uno de los grandes acontecimientos que se avecinan en los días cercanos. Sea bendito el Señor. Esto, como se profetiza, ocurrirá en los días postreros. Allí están, al norte de Israel, cubriendo el territorio con un ejército formidable cargado de un poderío nuclear devastador, y arremeterán contra Israel. Pero no se inquiete, pues cuando arremetan contra Israel, entonces el Señor mismo combatirá contra ellos, tal como lo hizo en las batallas antiguas.
¡Ay de ellos! Bendito sea el Señor. Esto significa que el poderío militar de la nación septentrional al norte de Israel, con su arsenal temible, es una inequívoca señal de los tiempos finales. Las armas nucleares destructivas en manos de esta potencia y de otras naciones constituyen un claro indicio de que estamos a las puertas del glorioso retorno de Jesucristo. Quien quiera que me escuche comprenda esto. Él viene, desciende sobre las nubes y todo ojo le contemplará. Arribará aquí abajo, aniquilará los poderes militares terrenales, pondrá fin a la existencia de miles en la tierra y establecerá un reino de paz y justicia inquebrantable. Sin embargo, esto no es lo más admirable. Lo más sublime es que antes de que Él venga a instaurar ese reino, primero, como un ladrón en la oscuridad, descenderá de las alturas para buscar una novia que se está ataviando y embelleciendo como su esposa. Alabado sea Dios. Aplausos. Y escuche esto con atención. Aunque en este mensaje no disponemos de tiempo para profundizar en todos los detalles, le ofrezco un breve adelanto. La profundidad de estas profecías y el inminente retorno de nuestro Salvador nos impulsan a compartir la buena nueva para no perderse ninguna enseñanza vital y profundizar en la fe. Les animamos a suscribirse al canal La Voz de Gigi Ávila. Juntos aguardamos su glorioso advenimiento. Los últimos 7 años de esta dispensación de la gracia abarcarán la Tercera Guerra Mundial. Y la segunda venida de Cristo ocurrirá al término de esos 7 años. Y antes de que esos 7 años inicien, tendrá lugar el arrebatamiento de la iglesia. Sonría si puede, antes de que comience ese periodo de 7 años. Y antes de que el anticristo exhiba su rostro demoníaco en la pantalla mundial, nosotros volaremos como águilas hacia la gloria celestial. Poderoso Jesús, aplauso. Y cuando nosotros seamos elevados y desaparezcamos de este plano, entonces el anticristo hará su aparición. ¿Y por qué no se manifiesta antes? Porque actualmente la novia posee toda la autoridad de su novio. Si él apareciera ahora, nos uniríamos en oración y ayuno, lo confrontaríamos y lo haríamos desaparecer más velozmente de lo que él mismo se presentó. Sonría, el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. El apóstol Pablo lo profetizó claramente en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol afirmó que hay una fuerza que impide la manifestación del hombre de iniquidad. Pero cuando esa fuerza que lo detiene sea retirada, entonces Él se revelará. Seremos retirados en breve. Alábelo, porque Él vive. El Todopoderoso le ama. Estamos a las puertas de ser arrebatados a las alturas. Prepárese para el encuentro con Jesús. Prepárese para el encuentro con Jesús. No se quede atrás por nada del mundo, porque esta es la época crucial. Son los días finales, los días decisivos. Cristo se acerca y le ama. El fin está a la vista. Poderoso Dios, pronto será demasiado tarde. Miles de personas perecerán tal como Jesús lo vaticinó. Pero el pueblo de Dios, aquel que con discernimiento se aferra a Cristo, volaremos al reino celestial incluso antes de que el anticristo haga su aparición. Si usted se queda, salúdemelo de mi parte. Alábelo, el Señor le ama. Hay poder en Jesús. En la década de los 60 surgieron otras 2 advertencias de gran magnitud, clamando a la humanidad que avanzara, se arrepintiera y se convirtiera a Jesús para escapar de lo venidero. ¿Qué sucesos marcaron esa década? Oigamos primero las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 21, versículo 24, Jesús predijo que los hijos de Israel serían llevados cautivos como esclavos a todas las naciones. Serían masacrados a filo de espada. Medite en el alto costo de darle la espalda a Jesucristo. Y Jerusalén sería hollada por las gentes hasta que el tiempo de los gentiles se hubiese cumplido. Observe que en esta profecía se entrelazan 3 acontecimientos. Primero, serían dispersados como cautivos y esclavos por todas las naciones. En el año 70 del primer siglo de la era cristiana, esta predicción se cumplió cabalmente. Las legiones de Roma cercaron a Jerusalén y los judíos ofrecieron una resistencia fanática. ¿Qué oportunidad tenían los judíos frente a las poderosas legiones romanas? Ninguna. Hubiera sido más sensato rendirse y permitir que las tropas ingresaran pacíficamente para ser tomados prisioneros o cualquier otra suerte. Pero su tenaz y fanática resistencia exacerbó la furia del general romano. ¿Y por qué se resistían con tal vehemencia? Escuche esto.
porque falsos profetas judíos les habían vaticinado que el Todopoderoso haría pedazo a las legiones romanas. Cuando Cristo vino no creyeron en él. Ahora, inmersos en el engaño de falsos profetas, sí dieron crédito. Alabado sea el Señor. Pero se cumplía lo que la Escritura advierte. Por cuanto se negaron a creer en la verdad, Dios permitió que creyeran en la mentira. Por ello, todo aquel que me escucha debe estar alerta. Porque si usted no ha aceptado a Cristo en esta noche y se marcha sin Él, habiendo sido invitado a recibirlo y posponiendo su decisión, quizás mañana se encuentre sumido en el espiritismo, la santería, la brujería o la hechicería. Porque darle espalda a la verdad o postergarla para otro día es un desaire hacia Jesucristo. Dios permite que un lazo de muerte la prisione en cualquier momento. Estos tiempos de gran relevancia exigen una preparación inquebrantable. Manténganse informados y fortalecidos en la palabra, siguiendo y suscribiéndose al canal La Voz de Gille Ávila. Su crecimiento espiritual es nuestra mayor bendición. ¿Comprende lo que implica decir, dejo a Jesús para mañana, volveré mañana? El que murió por usted en la cruz, el que derramó su sangre inocente, el que permitió ser inmolado por usted para que tuviera vida, ¿lo posterga para mañana? No, usted es más inteligente que eso. Alábelo, el Señor le ama. Cuando en el ámbito terrenal se presenta una oportunidad de negocio ventajosa, usted dice, déjame aprovecharla antes de que se me escape. Negocios materiales efímeros, pero este es un negocio espiritual. Este es el negocio eterno. Este es el negocio para los siglos de los siglos. Aférrese a Él esta noche. Tome posesión de la vida. La vida reside en Jesús. Solo Cristo salva. Sálvese en esta velada antes que sea demasiado tarde. Reciba el aplauso, porque pronto la puerta se cerrará. Y en el año 70, las legiones de Roma irrumpieron, tomaron Jerusalén e incendiaron el templo. La furia de aquellas tropas era tal que redujeron el templo a cenizas, destrozaron la ciudad y se llevaron a los judíos como cautivos, como esclavos, tal como Cristo había profetizado. Los dispersaron por toda la tierra. Pero la profecía también añade, los matarían a filo de espada. ¡Qué destino tan terrible! Mi alma te alaba, Jesús. Y Jerusalén sería pisoteada por la gente hasta que el tiempo de los gentiles se hubiera cumplido. Es decir, cuando llegásemos a un tiempo determinado, entonces el Todopoderoso permitiría que Jerusalén retornara a sus antiguos dueños. Los hijos de Israel. ¿Qué le sucedió a los judíos durante su exilio? Aquel tirano alemán, Hitler, se dice que masacró alrededor de 6 millones de judíos. Por poco logra su plan de exterminarlos a todos, pero como Dios tiene promesas eternas para ese pueblo, que los restaurará, les devolverá la vida y reinará con ellos para siempre. Ni Hitler ni el mismo enemigo en persona pueden avergonzar al Altísimo. Por eso yo me aferro a Dios y me escondo en Él, porque Él es el más fuerte. Sonría usted que es, alábelo, el Señor le ama. Me he refugiado en el más poderoso. Que venga quien venga, estoy con el más fuerte. Sonría, que el Señor le ama. Y esta es una época final, decisiva. Es imperativo aferrarse a aquel que posee el poder supremo. La fuerza grandiosa reside en Cristo Jesús. La autoridad total se encuentra en Cristo Jesús. La victoria está en Cristo Jesús. La vida emana de Cristo Jesús. La sangre que purifica el pecado fluye de Cristo Jesús. El perdón de las transgresiones se halla en Cristo Jesús. Todo está en Jesús. Aférrese a Cristo en esta noche. Amado amigo, no se marche de aquí sin la vida eterna por nada del mundo, porque pronto la puerta se cerrará y miles desearán entrar. Música, pero ya la entrada estará clausurada. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando el tiempo de los gentiles se hubiese cumplido, Jerusalén sería reconquistada por los judíos. Y esta profecía se cumplió. En 1967 tuvo lugar una guerra relámpago y el ejército de Israel atacó Jerusalén, que se hallaba bajo el dominio de las naciones árabes. Imaginen las naciones árabes, hermano. Israel es microscópico al lado de esas vastas naciones. Son territorios tan extensos. Si busca el mapa, encontrará a Irak, un gigante, e Irán y Egipto y Siria. Israel parece desaparecer. Incluso si lo mira con una vista 20, no lo encontrará fácilmente. Alábelo porque Él vive.
Allí se halla ese pequeño país, pero es la nación de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Ese es el pueblo de Dios. Y cuando el ejército de Israel se lanzó contra las fuerzas árabes, lo que parecía imposible, los árabes huyeron despavoridos, abandonando Jerusalén. Esa es la estrategia de batalla divina. Infundir temor en el enemigo, confundirlos, hacer que huyan y que se aniquilen entre sí. Esa es la táctica de combate del Todopoderoso, la misma que se manifestará en la guerra mundial venidera. Alábelo si puede. Huyeron y los israelíes tomaron Jerusalén. La bandera de la estrella solitaria del rey David volvió a ondear sobre la tierra de Palestina. Mi alma te alaba, Jesús. Esto ocurrió en 1967, cuando fueron reconocidos como nación por las Naciones Unidas en 1948, no pudieron reconquistar Jerusalén. ¿Y por qué no pudieron? Porque aún no era el momento señalado por el Todopoderoso. Y he aquí la verdad: con Dios todo es posible, sin Dios nada es posible. Este es el dilema de la humanidad. Por eso el mundo está en crisis y todos los gobiernos están fracasando. ¿Por qué? Porque han intentado obrar sin la guía de Cristo. Él mismo lo afirmó: separados de mí, nada podéis hacer. Usted sin Cristo nada podrá llevar a cabo. Todo le saldrá mal, fracasará y culminará en la perdición eterna al final de su existencia. Pero si viene a Cristo, todo le saldrá bien y usted será eternamente propiedad del Dios del cielo. Alabado sea el Todopoderoso, bendito sea su nombre. En 1948 fueron aceptados como nación, pero no pudieron apoderarse de Jerusalén. Tuvieron que establecer su capital fuera de ella. Pero en 1967 sintieron un impulso inexplicable y avanzaron. Parecía imposible, pero los árabes huyeron. ¿Y por qué? Lea lo que se halla en el profeta Zacarías capítulo 12. La Biblia relata que cuando el ejército de Israel avanzó, el más débil entre ellos era como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová que iba delante de ellos. Asegúrese de que el ángel de Jehová siempre le preceda en todas sus batallas, para que experimente la victoria. Derrotaron a los árabes, quienes huyeron con tal premura que abandonaron incluso su armamento moderno en el desierto. Lo mismo le sucedió al líder Saddam Hussein, el que se jactaba de apresar y sepultar a todos los aliados. Si no se hubiera ocultado, le habrían volado la cabeza a él mismo. Alábelo, el Señor le ama. Se escondió en el último reducto que encontró. No, hermano, no. A los humildes Dios los exalta, pero a los soberbios les da la espalda. Nunca se jacte, humíllese, postre su espíritu delante de Dios y Él lo elevará. Acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. Reconquistaron Jerusalén y Cristo predijo que cuando Jerusalén fuese reconquistada, el tiempo se habría cumplido. Esto significa que el plazo para que esta situación de cosas sea alterada y para que Dios tome las riendas de todo, arrebatándole a los hombres carnales de este mundo, se ha cumplido. Debemos estar mirando hacia lo alto. Amén. Oiga lo que Cristo afirmó: cuando veáis estas cosas, erguíos derechitos. Todos los evangélicos encorvados que hay, enderécense, alábelo. El Señor le ama. Pónganse erguidos, porque encorvarse jamás le llevará al cielo. Levanten la cabeza. Ya no miren hacia abajo. La mayoría de los evangélicos están mirando hacia abajo. Estudio, trabajo, televisión mundana. Sonría, que el Señor le ama. Boxeo, lucha libre. Eche esa basura al cesto de la inmundicia. Mira hacia arriba. Somos de lo alto, no somos de aquí abajo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y si somos de lo alto, ¿qué hacemos entrometidos aquí abajo todavía? Dios nos ha concedido la vida. Somos propiedad exclusiva de Él. Nos ha prestado por unos días para que seamos luz en estas tinieblas, para que rescatemos a los pecadores del adversario y declaremos: diablo, suéltalo, lo ligo a la redención de Jesús, perdónalo, Jesús. Y así lo arranquemos de raíz de las manos de Satanás. Ay, alabado sea el nombre del Altísimo. Aplauso. Comprende, hermano, esa es nuestra misión principal. Las demás cosas son añadiduras que se resuelven con sabiduría y prudencia, pero siempre con los ojos puestos en Cristo. Nuestra labor aquí es trabajar para Dios, hacer algo que honre al Todopoderoso. Lo único que perdurará es lo que hagamos para Él. Usted puede realizar 1000 obras en este mundo
y ser el mayor experto en cohetería espacial o en electrónica. Todo eso pasará. De todo eso no quedará ni el recuerdo, pero lo que haga por Cristo permanecerá por siempre. Eso es lo único que importa. Y si usted es un creyente, si se ha convertido a Cristo, mantenga sus ojos fijos en Él, y cuando se levante por la mañana, incluso antes de lavarse los dientitos, sonría. El Señor le ama. Diga: Señor, dame un alma hoy. Permíteme hablarle a alguien de Cristo hoy. Permíteme hablarle a alguien que tú eres el Salvador. No permita que me vaya en blanco hoy. Alábelo, el Señor le ama. Alabado sea el nombre de Jesús. La gloria sea al Todopoderoso. Hay evangélicos que llevan una década convertidos y aún no han ganado un alma para Cristo. ¿Y qué significa eso, hermano? Cuando hay más personas perdidas que la hierba en los estadios y no se aferran a un alma porque usted no ha puesto su corazón en este asunto, anhele esto con fervor y el Altísimo se lo concederá. Sonría, que el Señor le ama. Hay poder en Jesús. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Erguíos, levanten la cabeza porque su redención se aproxima. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se ven partiendo? Gloria a Dios. En la década de los 60 hubo otra advertencia solemne, específicamente en el último año de esa década, en 1969. ¿Cuál fue esta señal? Escuchemos primero las palabras del profeta Abdías, en el versículo 4 de su libro, donde el profeta declara: aunque te remontares como águila, y aunque pusieres tu nido entre las estrellas, de allí te derribaré, dice Jehová el Señor. Medite en lo que representa la conquista del espacio. Hay quienes creen que los astronautas son ídolos, y cuando regresan a la Tierra son recibidos con fiestas multitudinarias como héroes, sin comprender que cada vez que una de esas naves se remonta, se alejan de los designios divinos. Cuando te remontes como águila y establezcas tu morada en las alturas, te derribaré de allí. ¡Música! ¡Aplausos! ¡Música! ¡Aplausos! ¡Música! ¡Aplausos! Amigo y amiga que me escuchas, los tiempos finales están aquí. Las profecías bíblicas se despliegan ante nuestros ojos con una precisión asombrosa. Desde las bombas atómicas que conmovieron los cielos, la amenaza nuclear global, el renacimiento de Israel, hasta la conquista del espacio y la propagación sin precedentes del Evangelio. Cada evento grita una verdad ineludible: Cristo viene pronto. La puerta de la gracia se está cerrando y la oportunidad de escapar de la gran tribulación es ahora. No pospongas tu decisión por un día más, porque lo que está en juego es tu destino eterno. Esta es tu última oportunidad para abrazar la vida que solo Jesús puede ofrecer. El reloj celestial avanza inexorablemente y la diferencia entre la salvación y la condenación es una decisión de fe en el único Salvador. Si anhelas vivir para siempre, si buscas una transformación que desafíe toda lógica humana, entonces es vital que te prepares. No te quedes atrás. Para estar siempre al tanto de estas revelaciones y fortalecer tu fe en estos días cruciales, asegúrate de suscribirte al canal La Voz de Gigi Ávila y activar las notificaciones. No te pierdas lo último. Nos vemos en el cielo.